Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. En nuestro curso de Pensamiento Matemático 4 o Geometría Analítica, el día de hoy hablaremos de las cónicas. ¿Qué es una cónica? Es una figura que se obtiene cuando un plano corta a una superficie cónica. Se preguntarán, ¿qué es una superficie cónica? Pues un cuerpo geométrico con forma de cono. En pantalla estamos viendo una figura que representa la superficie cónica. Cuando este tipo de superficie es cortada por diferentes planos, obtenemos diferentes cuerpos geométricos o figuras geométricas que se emplean en nuestra vida cotidiana y para análisis matemáticos. ¿Cuáles son estas figuras? La circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Cada una de ellas tiene características y cualidades únicas. A continuación veremos cada una de ellas. La circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico en el que los puntos del plano equidistan a un punto fijo llamado centro. Esta se obtiene cuando nuestro cono es atravesado por un plano, tal y como se observa en la figura. Recordemos que el círculo es lo que está adentro y la circunferencia es el contorno. Y a partir de estas características esenciales, deberemos de conocer puntos importantes. El punto más importante en la circunferencia es el radio y para ello necesitamos conocer las coordenadas del centro para poder determinar la distancia del centro a cualquiera de sus puntos de la circunferencia. Cuando nosotros hacemos coincidir el origen del plano cartesiano con el centro de nuestra circunferencia, obtenemos una expresión matemática bastante sencilla, la cual es x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado, siendo r el radio. Puede estar expresado en forma de fracción entero, ya sea sin elevarse al cuadrado o ya elevado al cuadrado el resultado. Pero no siempre tenemos circunferencias con centro en el origen. En algunas ocasiones es indispensable realizar una traslación debido a que el centro de nuestra circunferencia se ubica en otro punto del plano cartesiano. Y para ello se trabajan coordenadas del nuevo origen, realizando una traslación o corrimiento del centro. Para ello trabajaremos las coordenadas h y k que corresponden a X y Y de nuestro nuevo centro. Y esta traslación de puntos de referencia debe de estar considerada en nuestra expresión anterior, con lo cual tendremos que al sustituir obtendremos x menos h, esto elevado al cuadrado, más y menos k, también elevado al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esta expresión que acabamos de ver, obtendremos la ecuación general de la circunferencia, que es de la forma x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. La siguiente cónica que mencionaremos es la elipse. La elipse se puede describir de la siguiente manera. Dados dos puntos F1 y F2 llamados focos, se denomina elipse al conjunto de puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a ambos focos es constante. Podemos observar en pantalla la forma de la elipse e identificar algunos datos esenciales, como es
el centro podemos visualizar los dos focos que se mencionan. Podemos visualizar también los dos vértices que trabajaremos e identificar que tenemos un eje menor y un eje mayor. A partir de esta información se obtendrán valores esenciales para poder determinar su ecuación. En la figura de la derecha podemos apreciar cómo se obtiene la elipse a partir del corte de un plano en nuestra figura cónica. La expresión que identifica la elipse es de la forma x al cuadrado sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. En este caso, nosotros podemos tener dos tipos de elipses. Una en la que el eje mayor coincida con el eje de las x y otra en la que está girada 90 grados y en lugar de que la veamos acostada estará de forma vertical apoyando el eje mayor sobre el eje de las y. Si esto sucede, lo que veremos en esta expresión es el cambio, que x cuadrada esté dividida por b cuadrada y que y cuadrada esté dividida por a cuadrada. De forma similar, no siempre el punto centro coincidirá con el origen. Entonces debemos aclarar que esta expresión es únicamente utilizada cuando el centro de nuestra elipse coincide con el centro de nuestro plano cartesiano. Cuando esto no sucede, deberemos de realizar una traslación buscando un nuevo origen. Antes de ver la expresión del nuevo origen, es importante observar en la figura que estoy señalando que a partir del centro y de los focos se obtiene una figura que representa un triángulo rectángulo y en ellas podemos identificar los puntos A, B y C, que son los empleados en esta expresión. Entonces, ya sabemos de dónde obtendremos los valores de A y los valores de B. Veamos la siguiente expresión. Cuando nosotros movemos nuestra elipse y la sacamos del centro del plano cartesiano, también deberemos de realizar un corrimiento de coordenadas de forma similar a como lo hicimos con la circunferencia y deberemos de considerar esta traslación en nuestra ecuación, con lo cual tendremos x menos h elevados al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k elevados al cuadrado y divididos entre b cuadrada igual a 1. También podemos desarrollar esta expresión cuadrática y obtener la fórmula o forma general de la elipse, la cual está representada por una ecuación de la forma ax cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f. Nuestra siguiente cónica es la parábola. La parábola se puede describir como el espacio geométrico de los puntos de un plano que tiene equidistancia respecto a un punto fijo y a una recta. Aquí es importante aclarar que ese punto fijo es el punto conocido como foco y que la recta es la que se observa en la imagen. Es conocida como directriz. Este tipo de figura geométrica se obtiene al realizar un corte similar al que se observa en la pantalla. Y tenemos dos posibles casos de parábola. Una que abra
sobre el eje de las X, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, y otra que abra sobre el eje de las Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de sobre qué eje abra nuestra parábola, obtendremos dos posibles expresiones. Una de ellas y igual a más menos 2 raíz de px y la otra x igual a más menos 2 raíz de py. Recordemos que las raíces son raíces cuadradas. Y un dato importante que debemos de identificar en nuestras expresiones es el valor de p. P se obtiene a partir de las coordenadas del foco, dependiendo sobre qué eje abra. Estas coordenadas que vemos de p, 0 y de 0, p son utilizadas cuando abre sobre el eje X o y el vértice coincide con el punto cero o el origen de nuestro plano cartesiano. De tal forma que en una de ellas P será el valor de X y 0 va a ser el valor de Y, porque únicamente el foco estará movido sobre el eje de las X y Y tendrá un valor de 0. Y en el otro es de forma similar. En X tendrá un valor de 0 y el foco únicamente se moverá sobre Y. ¿Qué sucede cuando nuestro vértice no se encuentra en el origen del plano cartesiano? También deberemos de realizar un corrimiento de nuestro vértice, obteniendo unas nuevas coordenadas identificadas con H, K, tal y como sucedió con las dos cónicas antes. Debemos considerar esta traslación de coordenadas hacia nuestro nuevo vértice, sustituyendo en nuestra expresión para obtener las ecuaciones que vemos a continuación. Y menos k elevados al cuadrado igual a 4p que multiplica a x menos h y x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. ¿De dónde surgen estos cuadrados? Si ustedes observan, se pretende eliminar la raíz cuadrada, con lo que se debe de realizar la operación inversa. Si ustedes observan, si elevamos esto al cuadrado, el cuadrado de 2 son 4. La p sale y se obtiene la y, tal y como se observa en esta expresión, quedándonos x al cuadrado y después hacemos el corrimiento de los puntos obteniendo x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. Esto en la expresión que estoy señalando. En la expresión donde igualamos a y, se hace exactamente lo mismo. Elevamos al cuadrado ambos términos y obtenemos y menos k por el corrimiento al cuadrado igual a 4p que multiplica a x menos h. Recordemos que el empleo de una de las dos ecuaciones dependerá de sobre qué eje abre nuestra parábola. Esto lo veremos más a detalle en nuestras clases. Y de forma similar, si nosotros desarrollamos estas expresiones cuadráticas, obtendremos la ecuación general de la parábola. En este caso, obtendremos dos ecuaciones, dependiendo de si abre sobre el eje de las x o de las y. Una de estas expresiones es cy al cuadrado más dx más y más f igual a 0 y la otra es ax al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Bien, la última
de las cónicas que veremos es la hipérbola, la cual se define como el lugar geométrico en el que los puntos del plano tienen una distancia a dos puntos fijos llamados focos y esta distancia será una diferencia, tal y como dice la expresión, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante, es decir, la diferencia entre las distancias siempre será la misma, sin importar qué punto se estudie. Y esta se obtiene al realizar un corte como el que vemos en pantalla. Cuando nosotros lo graficamos en el plano cartesiano, obtendremos una figura como la que observamos. Y en esta también es importante apreciar que también trabajaremos con los puntos A, B y C, tal y como lo hicimos con la cónica que ya hemos visto. Y la expresión es bastante similar. La diferencia en la expresión es el signo que en lugar de ser positivo ahora tendremos una resta, un signo negativo, obteniendo x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. En este caso, podemos obtener x cuadrada sobre b cuadrada y también y cuadrada sobre a cuadrada, pero el intercambio de las constantes no implica que abran sobre alguno de los ejes. El cambio de signo es el que nos indicará sobre qué eje aperturan las gráficas. O sea, hace que forzosamente uno de los dos términos que vemos del lado izquierdo debe de ser positivo y el otro negativo. Ese signo es el que realmente nos indica sobre qué eje abren o sobre qué eje se traza de forma paralela. También de forma similar, si nosotros sacamos el punto de origen o el centro de nuestro centro del plano cartesiano, deberemos de realizar una traslación trabajando las nuevas coordenadas h y k, obteniendo la expresión que vemos en pantalla. Y esta también la podemos desarrollar y obtener aquí sí solo una expresión que represente a la hipérbola de la forma ax al cuadrado más cy cuadrada más de x más y más f igual a 0. Nuevamente, ¿por qué solo una expresión y por qué en la parábola 2? Porque como ya lo mencioné, aquí quien nos indica sobre qué eje se apertura es uno de los signos. O sea, sí, que debemos de analizar cuáles son los signos de las constantes A, C, D, E y F. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Recordemos que solo fue introductivo a los temas. Cada una de estas cónicas las analizaremos a más detalle en nuestras próximas clases. Excelente día a todos. No olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta luego. Gracias.